Él me robó mi herencia, pero yo me convertí en el dueño de su empresa para mi venganza. Hay personas que nacen con la creencia de que el mundo les debe todo, que la vida es un buffet del que pueden servirse lo que quieran sin pagar la cuenta. Son los que hablan más alto, los que se jactan de sus logros y viven en un constante brillo superficial. Y luego estamos otros, los que aprendimos a construir en silencio, con el peso de la paciencia y un plan que nadie ve venir. Yo soy de los segundos. Mi nombre es Adrián Fuentes, tengo 39 años y mi historia no es solo una simple venganza. Es el relato de cómo recuperé lo que me fue arrebatado, no con dinero, sino con el control total sobre la vida de mi enemigo. Durante 2 décadas, levanté un emporio tecnológico sin que mi nombre, Adrián Fuentes, figurara en ninguna parte. Opero bajo una red de empresas fantasma y directivos de confianza. Mis empresas desarrollan soluciones que probablemente usas a diario sin saberlo. Los sistemas de reservación hotelera que gestionan las cadenas más grandes del mundo, plataformas para hospitales privados que administran millones de historiales médicos y la automatización que mantiene a flote oficinas corporativas en más de 20 países. No me interesa la fama. No tengo redes sociales ni he dado una sola entrevista. No me he tomado una foto con un CEO. Lo mío no es brillar, es controlar. Y lo que te voy a contar es cómo usé ese control para destruir, lenta y metódicamente, la vida de la persona que intentó destruirme primero. Mi historia, como la mayoría de las historias de Reddit, tiene un villano. Y ese villano es mi hermanastro. Mi padre murió hace 2 años, pero la traición comenzó mucho antes, cuando mi madre falleció cuando yo tenía 10. Recuerdo a mi madre con una sonrisa. Ella me enseñó el amor por la lectura, el valor del trabajo manual y una pequeña herencia, un fondo de estudios que mi padre juró proteger. Después, se volvió a casar con una mujer que desde el primer día me vio como una amenaza para su propio hijo, Carlos, un chico consentido que no soportaba la idea de compartir nada conmigo. Recuerdo cómo mi madrastra quemó el único retrato que tenía de mi madre y cómo mi padre, en lugar de defenderme, me envió a un internado en Europa, lejos de todo y de todos. Mientras Carlos crecía con todos los lujos y el cariño de mi padre, yo crecía en el frío de un internado, con un juramento silencioso. Construiré algo tan grande que jamás nadie volverá a tener el poder de borrarme. Y lo cumplí. Fui conserje de una estación de tren, un trabajo que me enseñó la humildad y me permitió observar el mundo sin ser visto. Fui traductor de documentos legales, una labor que me dio una comprensión detallada de las fisuras y resquicios del sistema. Y de noche, en una vieja computadora del internado, aprendí a programar. Mi primer gran proyecto fue un software para rastrear barcos en alta mar, una idea que nació de mi necesidad de saber dónde estaba todo el tiempo. Lo vendí por una fortuna, insistiendo en una cláusula de confidencialidad y una red de empresas fantasma. Nadie supo nunca quién era el verdadero genio detrás de la idea. Hace 2 años, en el funeral de mi padre, el notario de la familia me dio una noticia que lo cambió todo. Mi padre, arrepentido, me había dejado una herencia importante. Una herencia que ya no estaba, porque Carlos y mi madrastra la habían administrado y gastado sin antes falsificar mi firma. Fue ahí, en ese momento, cuando entendí que mi venganza no solo sería una opción, sino una obligación. Llamé a un viejo amigo, un ex militar que ahora era un detective privado, y le pedí un perfil completo de Carlos. Lo que me entregó me revolvió el estómago. Carlos había fundido la herencia en un pozo de excesos, millones en casinos de alta gama, apuestas ilegales, prostitutas, relojes de lujo y, lo peor, deudas con personas muy peligrosas. Y el detalle que selló su destino, trabajaba como ejecutivo estrella en una empresa llamada Omega Corp, la cual, por un giro del destino, estaba en proceso de ser adquirida por una de mis empresas fantasmas. El juego acababa de comenzar, y yo no iba a perder. El eco de mi pasado resuena como una campana gritada. Mi padre murió hace 2 años, un evento que cerró un capítulo, que en realidad se había terminado mucho antes. No éramos cercanos. Nuestra distancia se cimentó el día en que mi madre falleció, cuando yo tenía 10. Le recuerdo con una sonrisa. Ella me enseñó el amor por la lectura, el valor del trabajo manual y una pequeña herencia, un fondo de estudios que mi padre juró proteger. Después, se volvió a casar, con una mujer con la mirada siempre puesta en el ascenso social. No tardó en verme como una amenaza para su propio hijo. Carlos era su futuro, su proyecto de vida. Yo era un fantasma del pasado, un recordatorio de un matrimonio que ella quería borrar. El punto de inflexión fue un día que descubrí el único retrato que tenía de mi madre, el único, quemado en la chimenea. La confronté y ella se rió. Mi padre, al enterarse, se limitó a quedarse en silencio. Esa noche, la escuché hablar con mi padre. Ese niño es demasiado inteligente, es una amenaza para Carlos. Elige, o él o yo. No hubo un momento de duda en su voz y, lamentablemente, tampoco en las acciones de mi padre. Al día siguiente me miró con una tristeza que intentaba disculpar su cobardía y me dijo que había conseguido una beca para un internado en Europa. Tenía 13 años. No era una beca, era un exilio. La última vez que lo vi fue en la sala de abordaje.
Recuerdo la tristeza en sus ojos, pero también el alivio que sentí de no tener que lidiar más con mi madrastra. Desde entonces, hablamos solo 3 veces, con una formalidad que ocultaba el abandono. Mientras tanto, Carlos lo tenía todo: las mejores escuelas privadas, autos deportivos y la certeza de que su futuro estaba asegurado. Era el orgullo de la familia, una posición que mi padre no le había dado a él, sino que mi madrastra había comprado con su ambición. Yo, por mi parte, solo tenía mi nombre, una maleta y una promesa silenciosa que me hice a mí mismo: construiré algo tan grande que jamás nadie volverá a tener el poder de borrarme. Y así, me volví invisible. Fui conserje de una estación de tren, un trabajo que me enseñó la humildad y me permitió observar el mundo sin ser visto. Fui traductor de documentos legales, una labor que me dio una comprensión detallada de las fisuras y resquicios del sistema. Y de noche, en una vieja computadora del internado, aprendí a programar. Mi primer gran proyecto fue un software para rastrear barcos en alta mar, una idea que nació de mi necesidad de saber dónde estaba todo el tiempo. Lo vendí por una fortuna, insistiendo en una cláusula de confidencialidad y una red de empresas fantasmas. Nadie supo nunca quién era el verdadero genio detrás de la idea. Fui al funeral de mi padre, pero no por el luto, sino por una curiosidad que llevaba 26 años conmigo. Ahí me encontré al notario, un hombre de bigote cano y mirada cansada que me tomó aparte. Me dijo que mi padre, arrepentido, me había dejado una herencia importante, una suma que me habría cambiado la vida. Era la forma de compensarme, de pedir perdón. Y luego, con un suspiro pesado, me dijo que ya no estaba. Carlos la había administrado y gastado, no sin la ayuda de mi madrastra, quien había falsificado firmas y documentos para acelerar el proceso. El notario me confesó que él había intentado detenerlos, pero que el poder de mi madrastra era demasiado grande. Me dio un USB con toda la documentación. No lloré, no grité, pero sentí que mi sangre se helaba. No solo habían robado mi dinero, sino el último vestigio de mi madre, la única conexión real que tenía con mi familia. La rabia, que hasta entonces había sido un zumbido sordo en mi pecho, se convirtió en una voz clara y fría que me pedía actuar. Llamé a mi viejo amigo, Julián, un exmilitar que ahora era un detective privado. Le pedí un perfil completo de Carlos. Lo que me entregó me revolvió el estómago. Carlos había fundido la herencia en un pozo de excesos. Millones en casinos de alta gama, apuestas ilegales, prostitutas, relojes de lujo y, lo peor de todo, una serie de estafas con criptomonedas que lo dejaron con deudas a un grupo de personas muy peligrosas. Y el detalle que selló su destino: trabajaba como ejecutivo estrella en una empresa llamada Omega Corp, la cual, por un giro del destino, estaba en proceso de ser adquirida por una de mis empresas fantasma. La había comprado no por coincidencia, sino porque la vi como una pieza más en mi tablero. Carlos, sin saberlo, se había convertido en una pieza en mi juego. Decidí que él pagaría, a mi manera. La compra de Omega Corp se cerró en silencio, sin alardes ni prensa. Carlos, ajeno a todo, seguía en su oficina creyendo que era un ejecutivo estrella. Fue un placer helado darle la noticia. Lo ascendí a un nuevo puesto, coordinador de proyectos internos. Un título rimbombante para un trabajo miserable, en un cubículo minúsculo sin ventanas, justo al lado de la sala de servidores. Su escritorio era una mesa vieja, su silla chirriara y su única vista era la de una pared de cemento. Lo mandé a revisar cables, a archivar informes de hace una década y a transcribir a mano documentos que ya estaban en la nube. Eran tareas sin sentido, diseñadas para aplastar su orgullo, para que sintiera el peso de la inutilidad que yo había sentido durante años. Semanalmente, le encargaba tareas más absurdas y humillantes: limpiar la cafetera de mi oficina, revisar si los routers tenían admin 123 como contraseña, y una vez le pedí que me hiciera una presentación de 20 diapositivas sobre la calidad del papel higiénico en el edificio. Su ego, tan frágil como el cristal, le decía que era una prueba de resiliencia, un escalón en el camino hacia la cima. Lo vi hundirse, pero lo hizo con una sonrisa en la boca, creyendo que su esfuerzo sería recompensado. Mientras tanto, mi madrastra, sintiendo que algo no estaba bien, me llamó un día. ¿Por qué tienes a mi hijo trabajando en proyectos tan absurdos?, me preguntó con voz altanera. Son solo pruebas de campo, está demostrando su valía. Le respondí con la misma calma que usé cuando me envió al internado. Ella no supo qué decir. Cada semana me llamaba, cada semana la callaba con la misma frase hasta que se dio cuenta de que no había forma de ganarme. El castigo no era solo para él, sino para ella también. Cada llamada, cada intento de humillarme, solo me daba más satisfacción al saber que mi plan estaba funcionando. La había condenado a la misma impotencia que yo había sentido durante años, a ver cómo su hijo, su orgullo de la familia, era humillado sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Y yo, por mi parte, seguía en silencio, viendo cómo mi venganza se cocinaba a fuego lento, lista para ser servida. Y entonces llegó la reunión familiar. La cena de Navidad de este año era en la casa de mi tía, un evento que reunía a todos los Ortega y Fuentes. El aroma a pavo y especias llenaba el aire,
y el murmullo de las conversaciones alegres era el telón de fondo perfecto para la escena que se avecinaba. Carlos, como siempre, llegó tarde y con un aire de grandeza que le salía de cada costura de su traje de diseñador. Su sonrisa, la misma sonrisa condescendiente que usaba cuando me hablaba de sus autos, era el preámbulo a su monólogo. «Estoy al frente de un proyecto millonario. Pronto seré socio de Omega Corp», dijo, antes de voltear a verme como si yo fuera una nota a pie de página en su gloriosa historia. «¿Y tú, Adrián? ¿Qué sigues con tus inventitos? ¿Ya vendiste otro juego de esos en internet?». Lo miré, con una calma que no era de pasividad, sino de la paciencia de un cirujano. No solté la bomba en una explosión. Lo hice en una serie de susurros gélidos que destruyeron su realidad pieza por pieza. Lo miré a la cara, con una calma que lo desarmó por completo, y le hablé en voz alta para que todos en el salón escucharan cada palabra. La carcajada que acababa de soltar se congeló en la garganta. «¿Cómo fue que hiciste que Cruz Corp nos dejara?», le pregunté, con la voz más serena que pude. Era un cliente casi seguro para Omega, un contrato que hubiese duplicado los ingresos del trimestre. Pero de repente, la comunicación se cortó. «¿Qué pasó, Carlos?». El silencio se hizo absoluto. La única persona en la sala que, aparte de mí, sabía de ese acuerdo, era el director financiero, y él estaba de mi lado. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Su rostro palideció y la seguridad que llevaba puesta como un traje de marca se desvaneció. ¿Cómo sabes eso?», tartamudeó, mirando a su alrededor en busca de una respuesta que no encontraría. «Eso es obvio», le respondí con una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. «Porque he estado jugando contigo todos estos años, para que pensaras que yo no era nada, que era un fantasma del pasado. Pero en realidad, Omega Corp es mía. Tú trabajas para mí. Fui yo quien aprobó cada una de tus tareas inútiles. Fui yo quien te revisó tu presentación de 20 diapositivas sobre la calidad del papel higiénico en el edificio. Fui yo quien te dio el puesto de coordinador de proyectos internos en ese cubículo sin ventanas». Y no lo dije en más alto. La máscara de arrogancia de Carlos se hizo añicos. Su madre se levantó de la mesa, pero mi mirada la detuvo. «Yo diseñé tu castigo, porque tú me robaste y yo no olvido. Y el dinero que quemaste, ese dinero no era solo una suma. Era la última cosa que mi padre me dejó para redimir el abandono que tú y tu madre causaron. No te robaste mi herencia, te robaste mi pasado. Y ahora te voy a quitar tu futuro». Carlos se quedó pálido. Su rostro se descompuso como un castillo de arena golpeado por una ola. La sonrisa de arrogancia se borró por completo, revelando el miedo puro. A su lado, la cuchara de mi tía cayó con un golpe seco sobre un plato, y el sonido resonó en el silencio atronador que había invadido el comedor. Algunos familiares, que estaban a punto de llevarse el postre a la boca, se atragantaron, la sorpresa y el horror pintados en sus rostros. Mi abuela, con las manos temblorosas, se tapó la boca. Sus ojos llenos de lágrimas me miraban con una mezcla de pena y conmoción. Por su mirada, supe que ella ya no veía a un nieto, sino a dos extraños que habían traicionado a la familia. Mi madrastra, con un rostro de pánico que se resquebrajaba, intentó intervenir, su voz estridente rompiendo el silencio. «¡Eso no es cierto! ¡Es una mentira! ¡Estás loco, Adrián! ¡Estás intentando destruirnos!», gritó señalándome con un dedo tembloroso. Pero su desesperación no me conmovió. La miré fijamente, con la misma frialdad con la que me miró el día que me envió al internado, y recordé su voz susurrando a mi padre: «O él o yo». La misma mujer, la misma mirada, la misma traición. Su voz se apagó en su garganta y supo que el juego había terminado. En ese momento, la vida de todos en esa mesa cambió para siempre. La cena de Navidad había terminado y la justicia servida. Con la calma que no era propia de la situación, conecté el USB que el notario me había dado al proyector de la sala. El silencio, que ya era espeso, se hizo absoluto, solo roto por el suave zumbido del proyector. En la pared apareció la verdad, fría y sin adornos. Las pruebas de la estafa, los documentos falsificados, las firmas imitadas, los registros bancarios, todo en una serie de diapositivas que narraban la historia de la traición de Carlos y mi madrastra. El rostro de Carlos, que segundos antes había estado pálido, se descompuso por completo. Su máscara de ejecutivo top, de orgullo de la familia, se rompió en 1000 pedazos. No era el hombre exitoso y ambicioso que todos creían que era. Era un ladrón y un estafador. Y yo, el invento que él tanto despreció, había sido el artífice de su caída. La sala se llenó de un murmullo de indignación y asombro. Mi abuela, con las manos temblorosas, se acercó a mí y me abrazó. Mi padre, que había estado en silencio todo este tiempo, me miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo. Y mi madrastra, que había intentado intervenir, se quedó sin palabras, su rostro una máscara de terror. El juego había terminado, pero eso no fue lo peor. La revelación en la cena familiar fue solo el preludio.
El verdadero castigo, el que había planeado y cultivado con la paciencia de un jardinero, comenzaba el día siguiente. El lunes, con la misma arrogancia con la que había llegado tarde a la cena, Carlos llegó a la oficina. Su traje, impecable, se movía al ritmo de su paso seguro, como si la noche anterior no hubiera existido. Pero su fachada se derrumbó en el momento en que su tarjeta de acceso no funcionó. La luz roja parpadeó con una crueldad silenciosa. Un guardia de seguridad, un hombre que parecía más un robot que una persona, se acercó a él con un sobre en la mano. Adentro, un uniforme gris de limpieza, botas de seguridad y guantes de látex. El nuevo cargo, encargado de limpieza operativa del edificio Omega turno nocturno. El sueldo, el mismo que ganaba como ejecutivo. Quería que se quedara, no que huyera, que sintiera el peso de la humillación, no la facilidad del escape. Cuando lo llamé a mi oficina en el piso 18, lo hizo con la cabeza gacha, con el uniforme que le quedaba grande y con la mirada de un hombre roto. Al entrar, miró el lujo de mi despacho, la vista panorámica de la ciudad, el escritorio de madera de roble, y luego me miró a mí, el hombre que le había quitado todo. ¿Quieres humillarme?, me gritó con la voz rota. ¿Esto es lo que siempre quisiste? ¿Hacerme pagar por un error que cometimos? Su voz resonaba en el silencio de mi oficina, pero la única respuesta que recibió fue la de mi mirada fría, una que no era de enojo, sino de justicia. Le hice una seña para que se sentara, pero se quedó de pie, como si la silla fuera un símbolo de la derrota que no quería aceptar. No, Carlos, no quise humillarte. Quise darte una lección, le respondí con la voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharme. Su rostro, surcado por el miedo, era un reflejo de la vida que había llevado, una vida que yo había estado observando desde las sombras. Tú me robaste una herencia que no era solo dinero, era lo único que mi padre me dejó para redimir su cobardía, la única prueba de que, en sus últimos momentos, se arrepintió de haberme abandonado. Y yo sé de las deudas que tienes, sé de las amenazas que has recibido. Si renuncias, mi empresa puede hacer pública la evidencia y las personas que te buscan te encontrarán. Yo no te estoy castigando, te estoy protegiendo de algo mucho peor. Carlos tragó saliva, sus ojos llenos de miedo y de una desesperación que nunca antes había visto en él. Se sintió como un animal acorralado. ¿Y si aceptó seguir limpiando? Ganarás lo mismo, le dije, con una sonrisa leve que no llegó a mis ojos. Pero limpiarás cada noche. El piso, el lobby, las ventanas. ¿Por cuánto tiempo?, dije sonriendo levemente. Eso depende de ti. ¿De cuántos años creas que necesites para dejar atrás la adicción que te llevó a la ruina? ¿Y de cuántos años necesites para dejar de ser la persona que eres? Te inscribí en un programa de rehabilitación. Tu sueldo cubre la terapia. Y ahí se quedó. Hoy Carlos sigue ahí. Se pone su uniforme gris, coge su trapeador y su cubo. Pasa por el lobby mientras los nuevos ejecutivos lo ignoran. Y yo, a veces bajo de mi oficina, le doy una palmada en el hombro y le digo con una voz que, por un momento, me hace sentir como si estuviera hablando con el niño que éramos. La voz que me prometí no olvidar. La voz que me prometí no perder. Él, con la cabeza agachada, solo asiente. Ya no le queda nada que decir. La arrogancia, el orgullo, la soberbia, todo se ha esfumado. Solo queda el eco de un hombre que se creía dueño del mundo y que ahora es un simple conserje. Algunos me dicen que exageré, que fui cruel, pero no entienden lo esencial. No le bajé su sueldo, solo su orgullo. No lo castigué con gritos. Lo condené con el silencio de su propia conciencia y no le quité su trabajo. Lo hice útil por primera vez, no solo para mí, sino para que se encuentre a sí mismo y se salve de la ruina a la que se dirigía. Porque la verdadera justicia no siempre grita. A veces, simplemente te obliga a limpiar el piso de aquel al que intentaste pisotear para que no se pierda por completo.